Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Micheli López. Sé que en algún momento te ha pasado, estás conectado en tu red Wi-Fi, propia red Wi-Fi, pues resulta que el acceso a internet se ha puesto un poco pesado, un poco lento, te están consumiendo ancho de banda, que tu velocidad ya no es la misma. Hay muchas personas conectadas en tu red Wi-Fi. Y a veces queremos tomar soluciones pues inmediatas. A veces el control de ancho de banda es una solución efectiva para esto, ya que el control de ancho de banda nos permite a nosotros poder tener una administración exclusiva de todo el ancho de banda a diferentes equipos por medio de las MAC address. Pero en este día traigo una solución que realmente te va a funcionar muy bien, porque no vas a tener necesidad de quizás de realizar ningún tipo de control de ancho de banda, y además de eso pues quizás no vas a tener que reiniciar tu clave Wi-Fi a cada momento, a cada instante que veas personas conectadas a tu red Wi-Fi. Esto se trata de ocultar la red Wi-Fi, que en este caso se utiliza para métodos también de seguridad. Esto ya lo había hecho ya utilizando equipos, routers, por ejemplo domésticos, TP-Link. Puedes ver el video acá arriba, lo puedes ver. Eso lo estaba haciendo en un principio lo hice con estos equipos, pero en el día de hoy lo voy a hacer con un router Linksys, Pues quiero aclararle que este método pues le puede funcionar en cualquier tipo de router, porque todos los routers traen todos los parámetros que vamos a estar configurando en este día, y el parámetro esencial que lo vamos a deshabilitar para que todas las personas que pues intenten conectarse a nuestra red Wi-Fi no puedan ver realmente una red Wi-Fi. Vean, resulta que cuando nosotros estamos dentro del rango de una red Wi-Fi, normalmente los dispositivos router tienen el SSID, que es el identificador de servicio. El identificador de servicio es pues el nombre que ustedes ven cuando ustedes pues están dentro del rango de una red Wi-Fi. Ustedes le aparece un nombre, por ejemplo en el caso de Linksys, no sé qué, mi red Wi-Fi o qué sé yo, ¿ok? Ese es el identificador de servicio. De esa manera es que las personas, cuando están dentro del rango de su red Wi-Fi, ellos se dan cuenta que están en una red Wi-Fi. Resulta que ocultar la red Wi-Fi consiste precisamente en que las personas estén dentro del rango de tu red Wi-Fi, pero que no se les muestre el identificador de servicio. De esa manera, ellos no se van a dar cuenta nunca que existe una red Wi-Fi. Además de eso, te había dicho anteriormente que no tenemos necesidad de estar reseteando la clave Wi-Fi a cada momento, ya que la persona que se quiera conectar a nuestra red Wi-Fi no solamente va a necesitar la clave nueva del Wi-Fi, sino también el nombre que tiene como identificador de servicio, ya que todos estos parámetros tiene que ingresarlo de manera manual. Además, después de realizar toda la configuración en el router Linksys, voy a hacer una simulación para que tú realmente te des cuenta cómo es que trabaja esto, ¿ok? Entonces, vamos a la computadora. Ok, acá ya estoy en la PC. Vean que tengo acá un router Linksys. El modelo de este router es el BEFW11S4. Es el modelo que tengo pues actualmente. Y para nosotros poder configurar o ocultar nuestra red Wi-Fi, simplemente tenemos que ingresar acá a Wireless, la sección de Wireless. Pues obviamente acá tenemos que activar nuestra red Wi-Fi. Acá pues usted le puede colocar el nombre del identificador de servicio que usted vaya a elegir, ¿no? Yo realmente recomiendo, no se den mala vida colocando el identificador de servicio a ese nombre que me refiero cuando le estaba explicando ahorita. Ese es el SSID. Coloquen un nombre pero muy sencillo, ¿ok? Para que ustedes mismos no vayan a tener problemas. Muy bien, acá en este caso yo le voy a dejar el nombre como lo ven allí, Linksys, ¿ok? De esa manera es que voy a dejar el nombre. Sin embargo, ustedes cuando lo vayan a hacer tienen que cambiar el nombre, porque quizás algunas personas han visto el nombre de su identificador de servicio. Muy bien, después que configuren el SSID, la parte más importante, Wireless SSID Broca, esta configuración la traen todos los dispositivos, ¿ok? Todos los routers traen esta configuración. ¿Qué quiere decir esto? Esto, si usted normalmente que viene habilitado, esto lo que está queriendo decir es que el SSID, el identificador de servicio, se va a transmitir en modo broadcast a todos los dispositivos que estén dentro del rango del Wi-Fi, ¿ok? Pero en este caso nosotros lo vamos a deshabilitar. Bien, vamos a darle aquí a Disable para deshabilitar. De esa manera ya
pues no se va a transmitir nuestro identificador de servicio a ningún dispositivo. Tenemos que ingresarlo de manera manual. Muy bien, después de realizar esto, pues sencillamente guardamos la configuración. Después se van a la parte de Wireless Security, pues, y configuran pues la seguridad. Como ya les dije, resetean nuevamente, vuelven a configurar otra clave Wi-Fi en su dispositivo, ¿ok? Para entonces botar a todas las personas de la red Wi-Fi y hacer una depuración allí, ¿ok? Entonces configuran otra clave Wi-Fi y simplemente le dan acá en guardar configuración. Bien, con eso, con todo esto, simples configuraciones, ya tenemos nuestra red Wi-Fi oculta. Ahora, ¿cómo trabaja esto? ¿Cómo funciona esto? Pues te tengo una simulación acá, así que vamos a mi computadora para mostrarte cómo es que funciona esta configuración. Bien, ok, vean que estoy acá en el Packet Tracer. Miren, estoy acá en el Packet Tracer, pueden ver acá. Y bueno, acá tengo a varias personas pues conectadas a mi red. Pues obviamente este es el plano pues de una casa, ok, de una casa, puede ser mi casa también. Bien, y por acá tengo a la dueña de la red Wi-Fi, que es María Fresita, pues está por acá en su dormitorio. Esa es la dueña de la red Wi-Fi, ok. Y María pues quiere configurar pues o quiere ocultar la red Wi-Fi de todas esas personas pues que se vienen y se conectan de manera ilícita al Wi-Fi. Bien, por acá tenemos a Buster, que está por acá por la puerta muy pegado, tratando de capturar la mayor cantidad de señal disponible para él poder también acceder a la red Wi-Fi de María. Bien, y por el otro lado tenemos por acá también oculto a Bob, que también quiere captar esa señal Wi-Fi también para conectarse a la red Wi-Fi de María. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a hacer la misma configuración que ya veníamos haciendo previamente. Ok, vamos a ingresar acá al router, pues ya estamos acá en el modo de configuración. Simplemente entramos a Wireless. En Wireless pues le voy a colocar acá mi red. María decidió colocarle mi red a ese identificador de servicio, o sencillamente le voy a colocar María Red. Bien, muy bien, todos los parámetros que están acá lo dejo así, de esa manera como están, y sencillamente SSID Broadcast simplemente lo deshabilita. Una vez deshabilitado, pues sencillamente guarda la configuración. Muy bien, una vez guardada la configuración, ahora va al Wireless Security. En este caso habilita el WPA personal en modo AES y le va a colocar una contraseña, es decir, resetea nuevamente la contraseña de su Wi-Fi, ¿ok? Muy bien, después de realizar esto, sencillamente guarda los cambios. Ya todo está configurado. Esa fue la configuración que hicimos ahorita acá en el router Linksys, ¿ok? Muy bien, ahora María, como ya ella conoce el nombre del SIC y también conoce su contraseña, pues obviamente ya va a ingresar a su laptop, ¿ok? Ingresa acá a su laptop y en su laptop pues va a buscar la configuración. En este caso vamos a buscar por acá, ok, todavía la laptop no tiene déjame colocarle acá el adaptador de inalámbrico. Muy bien, ok, está el adaptador inalámbrico allí. Vamos entonces por acá, vamos a esperar a que conecte. Aquí está Wireless, ok, muy bien, ella entra a su configuración, ok, y en el SSID, bien, ella coloca simplemente su nombre de SSID, que es María Rec, ¿ok? María Rec. Ahora simplemente activa el WPA PS acá y simplemente coloca su password, es decir, su contraseña, la contraseña Wi-Fi. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que normalmente María, para poder ingresar a su propia red Wi-Fi, ella tiene que configurar tanto el SSID como su contraseña de manera manual. Pues todas las personas que se están conectando de manera ilegal a la red Wi-Fi, pues tienen la clave de la red Wi-Fi, quizá la puedan tener, pero necesitan también el SSID para poder configurar la red Wi-Fi. E incluso ellos no van a ver la red Wi-Fi, no se les va a mostrar dentro de su dispositivo. Y pues normalmente van a pensar que no existe una red Wi-Fi allí. Bien, entonces sencillamente vamos acá, vean cómo ya se conectó ya al equipo. Bien, y pues tenemos por acá a Bob y a Buster intentando conectarse. Vamos a cambiarle acá el adaptador. Le cambiamos el adaptador a Buster, ok, pero obviamente Buster pues no puede configurar la red de manera manual porque no conoce, pues se había conectado anteriormente pero ya no se puede conectar. Verifica acá su adaptador de red inalámbrica y dice que no hay red. Por ejemplo, en las conexiones pues le dice que no hay ningún tipo de red dentro de ese rango. Entonces quizás Buster va a pensar de que no hay red, que no existe una red Wi-Fi en ese punto. Bien, y de esa manera todos se conectan. Pues María se conecta a su red Wi-Fi
y pues para todos los demás la red Wi-Fi está oculta. Bien, esta parte que aparece acá en este simulador pues generalmente es lo que normalmente nosotros usamos acá. Vean en el icono, que cuando abrimos este icono acá se nos muestran todas las redes Wi-Fi que están pues a nuestro alrededor. Espero que este video les sirva de mucho a todos, espero que lo hayan entendido bien, espero que pues, realicen esas configuraciones bastante sencillas. Nos tardamos mucho más, pero fue pues demostrándole acá en la simulación cómo es que funciona este método, ¿ok? Y nos vemos en la próxima. Chao.